Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a conversar sobre una de las figuras rabínicas más importantes de la última generación. Hago referencia al gran Tzadik, Rabbi Israel Abu Hatzera, mejor conocido como el Baba Sali. Realmente un gran Tzadik que nació en Rosh Hashanah, en Marruecos, en el año 1889. Falleció en el año 1984 en Eretz Israel. Y vamos a comentar en este vídeo un poco acerca de su vida, algunas de sus historias. Hay muchísimo que contar, muchísimos libros se han escrito acerca de él. Su padre, el conocido rabino Rabbi Masud Abu Hatzera, nieto Rabbi Israel, nieto de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, de quien hemos conversado tanto en este canal. Y hay toda una serie de vídeos que estamos desarrollando. Lo interesante es que, primeramente, al nacer en una familia de tzadikim por generaciones, una línea que va hasta Rabbi Shmuel, nacido en Jerusalén, que más tarde migró hacia Damasco para estudiar Kabbalah con Rabbi Haim Vital, discípulo directo del gran tzadik Rabbi Ishaq Luria, el Ari Kadosh, y de ahí Rabbi Shmuel se trasladó hasta Marruecos y toda una dinastía de grandes tzadikim, y allí nació Rabbi Israel en el seno de una familia observante, una familia de grandes maestros de la Torá, grandes maestros de la Kabbalah, realmente conocedores por la capacidad de obrar milagros, de los cuales ya hemos conversado mucho, como ya hemos mencionado en este canal. Lo interesante es que Rabbi Israel, por supuesto, desde muy joven comenzó sus estudios de Torá y realmente a profundizar en los conocimientos de los secretos de la Kabbalah. Desde pequeño tuvo hábitos realmente de una persona devota, observante. Se levantaba muy temprano y se sumergía en la mikve, se purificaba en las mañanas antes de comenzar los rezos con fervor y concentración, y realmente con gran tenacidad se dedicaba luego al estudio de la Torá. El 12 de Iyar del año 5668, su padre Rabbi Masud Abu Hatzera abandonó este mundo. Y Rabbi Israel, que tenía solamente 18 años en aquella época, fue realmente llamado por los sabios de la ciudad y se le pidió que asumiese la responsabilidad como líder de la comunidad. En un momento él se negó porque tenía solamente 18 años. Había otras personas de mayor edad que él, quizás conocidos, pero todos reconocían que era realmente Rabbi Israel, un gran gaón, un gran maestro, y no había otro tzadik mejor indicado en este caso para llevar la delantera de la yeshiva de la ciudad y también la delantera, en este caso como líder de la comunidad judía de Marruecos. Finalmente, después de negarse, accedió, y como ya hemos mencionado, no solamente aceptó la responsabilidad de ser, en este caso, el Rosh Yeshiva, sino también se convirtió en la figura rabínica principal de toda la comunidad. Y lo significativo de esto también es que siempre estuvo muy preocupado por las personas desposeídas, por los huérfanos, por los pobres, y todo el mundo reconoció otra vez que acercarse a buscar la bendición de Rabbi Israel Baba Sali era como acercarse al Kodesh HaKodashim, realmente la fuente de santidad. Reconocían la grandeza del hombre que estaba entre ellos. En el año 5681, con solamente 31 años de edad, Rabbi Israel hizo su primer viaje a la tierra de Israel, y allí, por supuesto, fue recibido por los grandes sabios de la ciudad en Jerusalén, los tzadikim, y le dieron realmente la bienvenida, el honor que se merecía, porque habían escuchado ya para esta época de los muchos milagros que acontecían, y realmente sabían que estaban ante la presencia de un hombre justo, de uno de los grandes de la generación. Muchas, cientos de miles de personas fueron a pedir su bendición, a pedir consejos, a pedir ayuda. Y fue en este primer viaje cuando Rabbi Israel decidió viajar a Sfat, la famosa ciudad de los cabalistas, como le llaman, y visitó también diferentes tumbas de los tzadikim. Allí se nos cuenta de que con mucho temor se acercó, visitó la tumba del Arizal, Rabbi Ishaq Luria, el Ari Kadosh, y allí estuvo por más de una hora orando a Hashem, invocando el mérito de este gran tzadik. Y luego de ello se sumergió en la mikve y pidió entrar a la sinagoga del Arizal.
Lo significativo de esto es que la sinagoga del Arizal llevaba ya muchos años cerrada, pues según comentaban los sabios, nadie podía entrar porque los que habían intentado entrar a la sinagoga no habían salido con vida. Por tanto, habían tenido que cerrar la sinagoga para evitar más muertes. Aquello no se sabía qué acontecía. El hecho es que nadie podía entrar a la sinagoga. Rabbi Israel Baba Sali quiso entrar a la sinagoga de Arizal para orar allí. Primero se le negó que no, porque temían que algo le aconteciera al Tzadik. Después de mucha insistencia, finalmente, el que cuidaba el sitio le entrega la llave. Rabbi Israel Abu Hatzera entra con su asistente y le dice: agárrate fuerte de mi vestimenta, de su túnica, y no me sueltes. De esta manera no te va a ocurrir nada. Cuenta el relato de que entraron. Rabbi Israel fue hacia donde estaba el arca, donde se guardan los rollos de la Torá, tomó fuera uno de los rollos de la Torá, lo abrió y cuenta el relato de que comenzó a leer realmente de los textos con mucho fervor y con mucha concentración. Su asistente, que estaba muerto de miedo, cuenta el relato de que de repente hubo una gran luz por toda la sinagoga, una luz que se decía cada vez mayor. En ese momento Rabbi Israel Baba Sali le dijo a su asistente que podía soltarlo, que no iba a pasarle nada, que a partir de este momento iban a poder entrar sin ningún problema cuantos quisieran a la sinagoga del Arizal. Y este incidente, que llegó a ser súper conocido por toda realmente Jerusalén, por todo Israel y por supuesto hasta este día, porque muchas personas se habían reunido también afuera a esperar a ver qué ocurría. Y cuando vieron que el Tzadik, este gran rabí, salió de la sinagoga con vida, sin ningún problema, reconocieron que este joven, con 31 años, ya era un maestro de Torah, maestro de Kabbalah, y realmente tenía tal capacidad que este incidente algunos lo han descrito el exorcismo del Arizal, porque aquello era prohibido entrar allí y los que entraban no salían con vida. Y Rabbi Israel el Baba Sali fue el primero que algo hizo, que rompió aquello, que las personas podían entrar ahora sin ningún problema a la sinagoga del Arizal. Nos cuenta el incidente de que realmente luego de ello muchas personas le rogaron y le pidieron de que se quedase en Israel y le rogaron al Tzadik que se estableciese allí, pero él finalmente decidió regresar a Marruecos preocupado por la comunidad allí, que estaban como realmente como ovejas que necesitaban su pastor. Pues regresó a Marruecos, donde día tras día su casa estaba llena de personas, cientos, miles de gente venían constantemente pidiendo la bendición del Tzadik, pidiendo verajá, pidiendo consejos, asuntos de disputa, venían a escuchar los consejos del Tzadik, venían a escuchar su Torah, venían también en muchos casos los pobres a pedir ayuda, y él con mucho amor se interesaba por todas las personas y ayudaba a todo aquel que buscaba una bendición. Cuenta un incidente que una noche, un Shabbat, cuando él estaba estudiando en este caso, allá casi a medianoche, los secretos de la Torá, cuando cuenta el incidente que de repente una de las velas de Shabbat cae al suelo y el Tzadik Rabbi Israel no se percató de aquello y comenzó un fuego a surgir. Ahora hay un problema, porque si hay un fuego en Shabbat, está prohibido apagar fuego en Shabbat. Es un asunto grave, se podía quemar toda la casa, la vida de la gente en riesgo. El asistente se percata de esto y va inmediatamente y le deja saber a Rabbi Israel Baba Sali de lo que estaba aconteciendo. Cuenta el incidente que Rabbi Israel realmente cuando se percata del fuego, se para de su asiento, toma su bastón y va hacia donde estaba el fuego comenzando a crecer en este instante. Y dice los testigos que él toma su bastón e hizo como una señal y dijo las siguientes palabras que cito textualmente: Ribono shel olam, maestro de los mundos, que el fuego se detenga aquí, donde él había hecho la señal con su bastón. Y cuenta el incidente cuando la llama de fuego que estaba expandiéndose llegó hasta ese lugar que había marcado el Tzadik. De alguna manera el fuego se apagó solo. Realmente una historia significativa, milagrosa, y que muestra otra vez el poder que había alcanzado Rabbi Israel Abu Hatzera Baba Sali. Cuenta el incidente que en el año 5724 finalmente Rabbi Israel decidió completar su sueño de
hacer aliyá hacia la tierra de Israel, pero no sin antes ser uno de los últimos realmente en abandonar, o cuando la mayoría en este caso de los judíos de Marruecos habían emigrado a Eretz Israel. Entonces él decidió, hoy día en Marruecos todavía hay una comunidad significativa, pero no como en la antigüedad. Por tanto, cuando ya muchos judíos habían ido a Eretz Israel de Marruecos, él decide entonces trasladarse a Eretz Israel, y finalmente, por supuesto, les reciben cuando llega miles de gente esperando su bendición significativa. Mucha gente va al lugar donde él se hospeda. En su momento trata de hospedarse en Jerusalén, pero al parecer era una ciudad como mucho ajetreo, y decide moverse hacia un pueblo que no era tan conocido en ese momento, la ciudad de Netivot. Y va a ser gracias al Sadik, gracias a que allí se va a establecer Rabbi Israel Abu Hatzera Baba Sali. La ciudad de Netivot se convirtió como un imán que atraía a cientos de miles de personas hasta el día de hoy, donde la gente todavía va hacia la tumba del Sadik en peregrinaje. Allí en Netivot, la tumba del Sadik Rabbi Israel Baba Sali Alaba Shalom. Y lo significativo otra vez es que cuenta el incidente de cuando él hace esta gran travesía y se mueve a Eretz Israel. También tuvo que traer su gran biblioteca, y cuenta el incidente que sus asistentes estuvieron empacando sus libros por 3 días consecutivos, y su libro tenía tantos libros que dice la biografía que acumulaban 30 carretillas lo menos llenas de todos sus libros. Imagínense, 30 carretillas llenas de sus libros, que contaban con manuscritos antiguos de grandes rabinos, libros raros, todo tipo de comentarios de Torah, de Alajá, de Kabbalah. Lo que uno se puede imaginar estaba en la biblioteca de Tzadik. Y incluso manuscritos que en muchos casos no se habían publicado, incluso obras de sus ancestros. Realmente una gran biblioteca monumental de comentarios de Torah. Realmente ya hemos mencionado de que él siempre, aunque se le veía como, por supuesto, como el honor que se merece del gran Tzadik, obrador de tantos milagros y salvación para el pueblo de Israel y todo aquel que buscaba su ayuda, él siempre se veía a sí mismo como una persona humilde, y siempre decía que simplemente era un simple siervo de Hashem, y que a veces él pensaba que se le daba demasiado honor y demasiados favores cuando él pensaba que no se merecía tanto de aquello. Y el incidente nos habla que incluso en muchas ocasiones recibía, por supuesto, también a los grandes sabios que venían a verlo, y les daba una bienvenida, los trataba con tanta bondad, y se disculpaba si no los había recibido como la manera en que se merecían. Estamos viendo que este es un gran Tzadik, y así es la manera en que se comportaba Rabbi Israel. Cuenta el incidente que por supuesto se levantaba cada día de madrugada a recitar el Tikkun Hatzot, lamentándose por la destrucción del Bet HaMikdash, llorando por el exilio de la Shekhinah. Y realmente una vida completa de sacrificio, de devoción, de observancia de Torah, de Alajá y de cuidado por los miembros de la comunidad. Un domingo, 20 de Tebet del año 5744, Rabbi Israel cayó enfermo de una enfermedad realmente de la cual no se recuperaría. Ese 20 de Tebet, hay que mencionar que también es la fecha del aniversario de la muerte de Rambam, Maimónides, y también del abuelo de Rabbi Israel Baba Sali, el Sadik Rabbi Yaakov Abi Hatzera. Cuenta el incidente que allí estuvo por 2 semanas después de esta fecha en cama, mucha gente reunido orando a Dios que curase, le devolviese la salud a Rabbi Israel. El incidente nos dice de que lamentablemente no hubo nada que hacer. 2 semanas más tarde, realmente un domingo, pues 4 del mes de Shevat del año 5744, Rabbi Israel fue llamado ante la corte celestial. O sea que abandonó este mundo, y realmente las noticias tristes y devastadoras de su fallecimiento se esparcieron por todo Israel, y fue un gran funeral, cientos de miles de personas. Y realmente hasta este día miles de personas van en peregrinaje hacia su tumba allí en Netivot, y muchos milagros todavía siguen ocurriendo a todos aquellos que invocan el mérito del Sadik Rabbi Israel Abu Hatzera Baba Sali Alava Shalom, de bendita memoria, que la paz sea con él. Hasta aquí este vídeo. Gracias a todos por la atención, y Besat Hashem nos veremos en un próximo encuentro con más de historias sobre grandes tzadikim de la nación de Israel. Gracias a todos, shalom y bendiciones.